Buen día. Buenos días. Bien. No tuve tiempo de revisar los coloquios todavía. La verdad que martes, miércoles y jueves se me hace imposible porque trabajo todo el día, así que no pude. Se los debo para el martes a la devolución, digamos, que les hago siempre, y a la solución del coloquio. Sí, ahora lo voy a hacer mañana seguro. Así que el martes les traigo eso. ¿Qué más? Bien, los grupos también creo que ya están todos. Tengo que mandar la lista definitiva al grupo, que tampoco tuve tiempo de editarla. Y bueno, una vez que ya seguramente el martes les muestro cuáles van a ser los archivos, los trabajos finales. Hay 2 trabajos a elección de ustedes, que bueno, ya les voy a dar bien en detalle. Pueden elegir ustedes cualquiera de los 2 para trabajar. No me acuerdo qué otra cosa tenía que decir. Edgardo también ya les va a mandar un archivo donde están las fechas de los coloquios y todo para que lo tengan a mano, para que no se olviden que al finalizar cada módulo hay coloquio. Creo que nada más. No sé si tenía que decir otra cosa. No me acuerdo. Bien, voy a compartir pantalla. Hay poquitos hoy, ¿qué pasó? Se estaban abandonándome. O entran tarde igual algunos. Vamos a trabajar acá. Bien. Bueno, estuvimos viendo un poco de excepciones. Seguramente la próxima semana traiga algún otro ejercicio para que practiquen, porque en el TP hay poquitos. Igual traten de hacerlo solos si no lo hicieron todavía, para que practiquemos un poco más con eso. Ahora vamos a empezar a ver ficheros, archivos. Vamos a aprender cómo trabajar con archivos de texto dentro de Python, ficheros CSV, ficheros JSON. Capaz hoy llegamos a ver toda la teoría y la próxima semana vemos tu práctica. Ya vemos. Porque son muchas diapositivas y capaz se cansan. Son como 50 diapositivas. Bien. Cuando tenemos que trabajar con una gran cantidad de datos, es difícil, es muy engorroso, digamos, ingresar manualmente toda esta cantidad de datos. Entonces, cuando tenemos que trabajar con una cantidad de datos, tenemos que almacenarla. Necesitamos que la información sea persistente, que se mantenga a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros apagamos la compu y tenemos un programa como estos que hacíamos en los módulos anteriores, con datos que ingresaba el usuario, perdemos esos datos, digamos. Ahí no existe la persistencia. La única forma que tenemos de trabajar con datos y que no se borren es con los archivos. Entonces, un fichero es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente. O sea, básicamente tenemos archivos que tienen almacenados interiormente los registros con los que estamos trabajando. Por ejemplo, un archivo con todos los nombres de los alumnos. ¿Sí? Si los ficheros tienen algunas características importantes, como tienen un nombre, tienen una extensión, la extensión sería, por ejemplo, .txt, .csv, esas cosas. Y también una dirección o ruta de directorios.
Sí, acá dice que se conoce como archivos porque son equivalentes digitales a los archivos escritos en expedientes o libretas de una oficina tradicional. En Python vamos a trabajar con ficheros TXT, que son los ficheros de texto, después los CSV, que son los archivos de texto delimitados por coma, y los ficheros de JSON. Espera un segundo que voy a buscar, me olvidé de traer agua. Ahí vuelvo. Bien, continúo. Sí, con estos ficheros nosotros podemos realizar operaciones, podemos crear un fichero, hacer la apertura de un fichero para comenzar a trabajar. Siempre que tenemos una apertura tenemos que tener un cierre, que es cuando se guardan, digamos, todos los cambios y quedan persistentes en el archivo. También tenemos la extensión, que es para añadir información al fichero. Para poder trabajar con un archivo fichero tenemos que usar un puntero. Sí, un puntero es la forma en que tiene la compu para acceder y escribir dentro de él. Entonces, en Python podemos crear un archivo. Hay un paquete de Python que se llama IO, que viene de Input Output, que tiene una función que se llama Open. Open permite crear, leer, modificar archivos, ¿sí? Siguiendo con el código, tenemos la definición de una variable, que es la variable texto, que tiene guardado un string. ¿Sí? Dice una línea de texto barra n, otra línea de texto. Seguidamente vamos a crear un archivo llamando a la función open. Vamos a pasarle como parámetro el nombre del archivo, que acá lo estoy llamando fichero, con la extensión .txt. Y el segundo parámetro es la operación que voy a realizar, que en este ejemplo le estoy pasando el carácter W, que viene de write o escribir en español. Entonces, lo que va a hacer Python es crear ese fichero y devolvérmelo como un objeto. Entonces, en la variable que hice fichero, yo voy a tener un objeto file. Recuerden que los objetos tienen métodos, entonces este objeto tiene, por ejemplo, el método write, que es el que estoy usando en la siguiente línea, y también close, y así un montón, que yo puedo invocar, y es lo que estoy haciendo. Bueno, ahí en la siguiente línea le estoy diciendo que escriba, y que va a escribir el texto que tengo guardado en la variable texto. ¿Me van siguiendo? Y una vez que terminamos de hacer la operación, tenemos que cerrar con la función close. ¿Ok? Siempre que terminamos de hacer una operación, tenemos que cerrar. Vamos a ver esto en el Colab. Estaba haciendo acá, ¿no? Vamos a hacer, esperen que no veo. From input, output, importar, open. Voy a definir una cadena de texto. Voy a poner hola, ¿cómo están? Es una pregunta. Si esa va a ser mi cadena de texto, entonces yo voy a decir fichero va a ser igual, ahí voy a invocar a la función open. Voy a poner el nombre a mi fichero, .txt. Después el otro parámetro es la operación que yo voy a hacer, que en este caso es escritura.
y le voy a escribir el texto que definí arriba. Sí, por último voy a cerrar, ejecutar esto y no va a hacer nada porque simplemente estoy escribiendo en este archivo este texto. No estoy mostrando nada, así que no va a hacer nada de esto. Y como nos indica acá, este script no tiene salida. Pero acá en el colab queda guardado el archivo, acá está, el archivo que creé. Fichero, si toco acá, pueden ver que quedó guardado. Tenemos acá. Sí, también podemos leer y mostrar por pantalla un archivo. En este caso, en lugar del carácter W, usamos el carácter R, de read o de leer. Este read lo que hace es leer completamente el archivo. Recuerden que así como tengo un open, tengo que tener el close después de realizar una operación. Entonces, vamos a ver acá. Acá yo creé, y acá en otra celda voy a leer. Entonces voy a hacer fichero igual, hacer una apertura de fichero, me faltaron las comillas, fichero.txt, y acá le voy a indicar, hace rato era escribir, ahora voy a leer con R, y voy a usar la función read, que lo voy a guardar acá en texto. Texto va a ser igual a fichero.read. Y también voy a hacer un cierre. Y por último voy a mostrar lo que quedó guardado en texto. Después de hacer la lectura en texto, voy a tener guardado esto. ¿Bien? Otra cosa que podemos hacer es, se supone que no quiero leer todo el archivo, sino que quiero leer línea por línea. Aquí me fui. Si voy a seguir utilizando la misma operación, o sea, en el open le sigo pasando el carácter R, que voy a hacer lectura, pero cambia la función. Hace rato era read, ahora es read lines. Este método devuelve una lista, donde cada elemento de esa lista es una línea. Y también tenemos el método readLine sin la S, que va leyendo de una línea, a medida que yo la llame, va leyendo de una línea. Después otra y así sucesivamente. Veamos esto acá en el color. Voy a copiar. Ven acá es readLines. Entonces yo acá en texto voy a tener una lista donde cada elemento va a ser una línea. A ver. Entonces acá me devuelve una lista y un elemento es la línea hola, después cómo están y el signo de pregunta. Ahora yo puedo hacer readLine sin la S y solo me va a guardar la primera línea, me va a mostrar la primera línea. Y ahora si yo lo agrego de vuelta, vamos a poner acá, esto lo voy a guardar en texto 2. Entonces acá va a leer la primera línea, después yo estoy volviendo a llamar y va a venir y va a leer la segunda. ¿Sí? Y si no, bueno, puedo usar, voy a copiar, voy a dejar los dos. Tal este archivo les queda para ustedes. Voy a dejar los dos. El read y el readLines. Entonces esto devuelve una lista. Después si quieren ustedes comentan este archivo. Si no, cuando tengo un tiempito se los comento yo. Otra operación es agregar datos al final de un fichero. Para eso utilizamos el carácter A. Dentro de la función open le indico que voy a agregar datos con el carácter A que viene de append.
y después voy a llamar al método write para mandarle cuál es el dato que quiero agregar al texto. Y se va a agregar al final. ¿Sí? Vamos a hacer todo esto en Scholar. Voy a escribir en fichero escribir en sí, txt, y voy a agregar algo. Entonces acá voy a hacer fichero.write y acá le voy a mandar la otra línea de código, la otra línea de texto. Pongamos todo bien. Entonces esto me va a agregar al final esta línea. Vamos a hacer fichero.close. Ahí está. Y podemos volver a leer para ver que efectivamente se cargó todo. Igual acá ya lo estamos viendo, ¿no? Me devuelve una lista con todos los elementos. Si ustedes acá no usan el A, digamos, y ponen W de nuevo, esto se va a sobreescribir sobre lo que está acá. Ese es el problema. Por eso se usa A, para agregar al final. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O me van siguiendo? Sí. Sí, Ok. Bien, con el método seek lo que hacemos es posicionar el puntero. Vieron que le dije que utilizamos punteros. Bien, posicionamos este puntero en cierta posición para luego hacer alguna operación. En la línea que dice fichero.seek y entre paréntesis dice 0, le estoy diciendo que ubique el puntero en la posición 0, es decir, al principio del archivo. Y después le digo que lea 10 caracteres. Entonces, vamos a ver esto acá. Hacer fichero.open. Voy a copiar todo esto. Sí, voy a ubicar el fichero, va el puntero con seek. Le voy a decir que se ubique en la posición 0 y de ahí le voy a decir que lea fichero.read, que lea 4 caracteres. En este caso solo va a leer el hola, así le pongo 5. El hola y el barra n. Le pongo 6, creo que lee junto con la C de la siguiente línea, sí. Y así, entonces, primero le indico al puntero que se ubique acá, al principio, digamos, y de ahí que lea 6 caracteres. Y el puntero quedó posicionado acá, ¿no? Si ahora yo le digo que lea de nuevo, va a empezar desde acá, y así tengo que volver a inicializarlo si quiero que empiece a leer desde el principio de nuevo. Sí, por ejemplo, si quiero... no estoy compartiendo acá. Si quiero leer desde la segunda línea, tengo que ubicar el puntero al final de la primera línea y desde ahí le digo que lea. Entonces, vamos a copiar esto. Le digo que se ubique. No, acá creo que está mal la diapo. Fichero.readline. Entonces después hacemos un fichero.read. A ver. Ahí les explico. Bien. Acá está mal la diapo. Acá pusieron open y es len. Yo acá vieron que voy a leer una línea. ¿Qué línea? La primera, que es hola. Entonces con len me va a devolver el tamaño de esa línea. Y entonces le estoy diciendo con seek que se ubique en la posición esa, digamos, en la que termina esa línea. Entonces, y después le digo que haga un read. Entonces empezó a leer desde el final donde estaba posicionado el puntero y desde ahí empieza a leer que es todo el resto del texto. ¿Se entiende esto?
Acá, no sé si ustedes descargaron esta diapositiva, tiene un error. De última la corrijo después si la vuelvo a subir, si quieren. Pero acá no es open, es read, es len, perdón. Entonces, Sí, también le falta una letra. ¿a dónde? Dice red line de read. Ah, sí. No me di cuenta cuando vi la diapositiva de corregirla antes. Pero bueno, la corrijo y veo subirla. Y paso, le aviso a los otros profes porque todos debemos tener el mismo error. Bien, también podemos abrir un fichero en modo lectura con escritura. Obviamente el archivo debe existir. Por defecto el puntero se va a posicionar al principio, entonces si yo escribo algo, se va a sobreescribir el contenido que tenía ese archivo, los que le decía hace un rato. Bien, acá estoy creando el archivo fichero 2, le estoy mandando este texto, y después lo voy a abrir con escritura y lectura. Este más indica que además de leer, yo puedo, digamos, escribir, y lo mismo si hago W más, puedo escribir y leer. Y acá le estoy indicando que escriba esto. Entonces, como el puntero está al principio, o sea, acá en la L, digamos, cuando yo haga este write se va a sobreescribir sobre esta línea. Vemos qué es lo que pasa acá en el cola. Vamos a copiar acá. Sí, acá le voy a decir primero escritura para crear el fichero. Voy a poner texto. Utilizamos el mismo. Si no vuelvo a escribir, ¿dónde está? Bien, hasta ahí solamente creé el fichero 2 con este texto. Ahora, yo voy a abrir de nuevo el fichero. ¿Cómo se llama? Fichero 2.txt. Y ahora le voy a decir que quiero leer y además escribir con el más. Entonces, acá vamos a hacer fichero.write. Y le voy a decir que escriba estos números. Entonces, como el puntero queda posicionado acá, va a sobreescribir los números acá arriba. Vamos a hacer un fichero.2. Vamos a ejecutar esto. Y acá me tiene que salir otro fichero. A ver. Ahí está. Vieron que perdí el hola que tenía acá, lo sobreescribió, también perdí el como. Como no le puse salto de línea, escribió todo junto. Uy. Entonces, o sea, yo puedo escribir al final con el append, o puedo posicionar el puntero donde yo quiero escribir. Una solución para modificar es, dice, se sugiere leer todas las líneas en una lista con el readlines, modificar la línea en la lista, posicionar el puntero al principio y reescribir de nuevo todo. Y acá muestra cómo. Y lo ideal para modificar una línea entonces es usar el readline. Esto me devuelve una lista. Entonces ahí voy a trabajar con los índices y le voy a decir que la línea que está en el índice 2 la modifique y después pongo el puntero al inicio y vuelvo a escribir todo. Entonces de esta manera ya no va a ocurrir lo que pasó hace rato, que se sobreescribía. Voy a hacerlo acá abajo de nuevo. Esto no es necesario que lo haga. Vamos a hacer open, readmines. Acá vamos a leerlo. Esto me va a devolver una lista. Voy a poner acá. Readlines. Esto me va a devolver una lista con todo. Yo tengo guardado todas las líneas del texto, digamos. Entonces voy a decir
que en líneas lo que está en la posición 1, que sería el cómo, y ahora le ponga todo en mayúscula. Ah, ya se fue. Modifiquemos el otro, el 1. Vamos a modificar. Entonces este cómo lo vamos a poner todo en mayúscula. Ahora, tengo que posicionar el puntero. ¿Por qué puse líneas acá? Listo. Fichero con SIC, es decir, que se posicione en 0. Y acá voy a volver a reescribir. Fichero.writelines texto. No, listo. Y tengo que cerrar siempre. Después vamos a hacer una lectura. No, dejémoslo así. Entonces, acá voy a modificar este archivo, el fichero.txt, a lo que está en la posición 1, que es el cómo, porque recuerden que las listas empiezan en posición 0. En la posición 0 tengo Lola, en la posición 1 tengo cómo, y eso lo voy a modificar. Le voy a poner cómo en mayúscula. Estoy indicándole al puntero que se posicione en 0, y con esta función estoy escribiendo todo de nuevo. ¿Qué le estoy mandando? Esta lista, que ya está modificada, digamos. Los otros quedaron tal cual como estaban los otros elementos. Lo único que modifiqué era lo que estaba en la posición 1. Ah, ¿qué pasó? Que escribí mal. Creo que me falta una S. Ahí está. Entonces, vamos a abrir esto de nuevo. Y vemos que acá se modificó. Me faltó el salto de línea, por eso quedó todo junto. Pero vieron que así se modificó. Y no perdí los datos, como hace rato que se sobreescribía todo. El resumen entonces de lo que veníamos viendo. La operación open requiere de 2 argumentos de entrada: el nombre del fichero y el modo de apertura del fichero, que es decir, la operación que voy a realizar. El carácter R para leer el fichero, el carácter W para escribir en el fichero, el carácter A para añadir contenido a un fichero que ya existe, y A+ para añadir contenido a un fichero que existe o que aún no existe. Bueno, también tenemos el R+, que es para leer y escribir, o el W+, que también me sirve para escribir y leer. Eso sí, si yo pongo acá solamente, por ejemplo, W, solo puedo usar las funciones de escritura. Yo no puedo acá hacer un read, porque solo estoy indicando que voy a hacer es escritura. Ahora, si yo pongo read R+, por ejemplo, sí me deja usar las funciones de lectura y de escritura, como es en este caso. Con la función close cerramos el fichero. El objeto de tipo file lo puede invocar y no tiene ningún parámetro asignado. El fichero normalmente acabará siendo cerrado automáticamente, pero para evitar inconvenientes es aconsejable cerrarlo una vez finalizada la función. Vieron que les dije que acá cuando hacemos open, este open nos devuelve un objeto del tipo file que está guardado en fichero. Entonces ese objeto tiene la función close y la puede llamar acá sin problemas. Eso es lo que me está diciendo la diapo. Sí, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Continúo? Miren que falta. Bueno, la sentencia WIT nos permite trabajar con archivos de manera más prolija, ya que simplifica la apertura y cierre del archivo en una sola sentencia y sintaxis. Si yo uso esta sentencia, la sentencia WIT, ya no es necesario hacer el close que hacíamos hace rato, porque ya esta sentencia se encarga de hacerlo automáticamente. Sí, es lo mismo que decíamos acá, pero simplificado en menos línea de código. Voy a hacer WIT. Open, vamos a abrir el fichero. Vamos a leer.
Bien, acá le tengo que poner como el nombre de la variable que va a guardar, digamos, ese objeto. Voy a poner archivo, 2 puntos, y abajo voy a hacer un print de fichero.read. Entonces voy a leer todo. No, es archivo, acá me confundí. Voy a leer con read. Recuerden que yo leo todo el texto de una sola vez. Toda la S, ¿no? Archivos, lo borro acá porque es uno solo. Gracias. Ejecutar esto y me trae todo este texto. Archivo es el nombre de la variable que yo voy a utilizar, digamos, donde voy a tener guardado el objeto que me devuelve esto. Así como teníamos acá fichero igual a open, bueno, en archivo tengo eso. Entonces acá estoy haciendo archivo.read, como hacíamos acá, fichero.write, esas cosas. Recuerden que esto es una sentencia, digamos, tiene que respetar la indentación. Todo lo que yo ponga acá abajo respetando la indentación va a pertenecer a este with. Cuando deje de hacer, digamos, de escribir, o sea, deje de respetar la indentación, ya entiende que todas las otras sentencias que van abajo ya no pertenecen al with y hace el close automáticamente. No es necesario ya que yo ponga acá esta línea, porque se encarga de hacerlo automáticamente. Entonces, estas 3 líneas de código son equivalentes a lo que hicimos acá arriba. ¿Dónde está? Solo esto. A esto que hice acá arriba. Bien, de esta manera la apertura del archivo se hace en la primera línea, luego en el bloque de código trabajamos con el archivo usando la variable creada con la keyword as. Finalmente, cuando se sale del bloque, o sea, al salir del nivel de indentación, eso que le decía, el archivo lo cierra automáticamente. Bien, la sentencia with no es exclusiva para el manejo de archivo, es la herramienta de Python para trabajar con gestores de contexto. Y es común su uso con archivos, base de datos y otros elementos que necesiten operaciones de inicialización y finalización. Hasta ahí vamos bien. ¿Quieren que repita algo? Porque ya tenemos que, si no paso a CSV. Si no, si quieren, repito algo, explico algo de nuevo o continúo. Bueno, continúo, si no me contestan. Supongo que vamos bien. Bien, pasamos entonces a ficheros CSV. Significa valores separados por coma. El CSV es como un archivo de texto común, pero separado por coma. Cada fila se representa por una línea diferente, mientras que los valores que forman una columna aparecen separados por un carácter concreto. El más común de los caracteres empleados para esta separación es la coma. Hay software como Excel que permiten importar y exportar datos en este formato. Python incorpora un módulo específico para trabajar con ficheros, que es CSV, que permite tanto leer datos como escribir. Saben que yo descargué, ahora que me acuerdo, yo descargué este archivo de la plataforma y hace un rato cuando estaba viendo vi que estaba bastante desordenado. No sé si ustedes descargaron el mismo, seguramente también lo tienen desordenado. Como desordenado. Esta página, por ejemplo, estaba un poco más abajo. Estaba después de todo esto, esta página. Bien, el módulo CSV que vamos a utilizar tiene varias funciones y clases disponibles para leer y escribir estos tipos de archivos. La función CSV Reader, Writer, DictWriter y DictReader. Ahora solo vamos a ver estas dos primeras.
¿Qué les iba a decir? No me acuerdo. Bien. Para escribir entonces un archivo CSV vamos a usar un objeto writer y su método writeRow para escribir una fila. El método writeRow que recibe como parámetro datos, escribe en un archivo los datos pasados como parámetro como una fila completa. ¿Sí? Para trabajar con CSV tenemos que importar esa librería CSV. Después tengo una lista de contactos donde cada elemento es una tupla. Acá dice que la primera tupla va a ser la cabecera del CSV. Después usamos el with open para que haga el close automáticamente. El open como parámetro le enviamos el nombre del archivo que voy a crear, que se llama contactos.csv. La operación que voy a realizar, que es escritura, y si se fija tenemos otro parámetro que es el new line, y le estoy diciendo que cuando termine de escribir la primera línea, escriba el /n. Hago un salto de línea. Bueno, csv file es el nombre. Sí, a la función writer le pasamos por parámetro ese archivo que acabo de crear y le vamos a escribir cuál va a ser el delimitador, que en este caso vamos a utilizar la coma. Y con un for yo voy a recorrer la lista que tengo arriba, la lista de contactos, y ahí voy a ir pasándole cada uno de esas tuplas y va a ser una fila, digamos, una fila nueva. Vamos a hacerlo esto acá en el Colab. Podría haber escrito acá otro título que diga txt. Y ahí escribió sobre la parte de excepciones. Ay, ¿en serio? No fue muy... Ah, sí. Gracias. Acá. Txt, y acá vamos a poner csv. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a importar csv. Acá vamos a crear una lista contactos. Va a ser igual. Uy, me confundí. Ahora sí. La primera tupla es la cabecera, digamos, de este archivo. Entonces, en la cabecera yo voy a tener, escribir acá, nombre, por ejemplo, apellido y edad. Ay. Apellido y edad. Otro elemento va a ser otra tupla. Este ya va a ser el primer elemento, digamos. Acá vamos a poner Anto. Uy. Tengo 23. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y después tenemos a Gustavo. Feliz cumpleaños también. Gracias. Gustavo Ramírez. ¿Cuántos años tenés, Gustavo? 36. Pues tenemos... pongamos esos dos nada más, si no me tardo mucho. Tenemos la lista de contactos. Vamos a hacer un with open. Al archivo lo voy a llamar contactos.csv, es la extensión. Le voy a decir que voy a hacer escritura y también el nuevo parámetro es newline /n. Le voy a poner un alias, le voy a poner archivo. Entonces acá vamos ver.
Vamos acá, la E va a ser igual, no pongamos como en el ejemplo, que era writer, va a ser igual a csv.writer. Este método necesita el archivo y el delimitador, que va a ser una coma. Bien, y ahora voy a recorrer la lista de contactos, por C en contactos, en C voy a tener cada una de las tuplas. Entonces, acá writer es un objeto, voy a llamar a write row y le voy a pasar una tupla. Entonces, esta tupla va a ser una fila. En este caso, la primera tupla es la cabecera y después esta es una fila y esta otra fila. A ver si esto funciona. Ahí está. Entonces acá me tienen que cargar el archivo. Ahí está. Entonces acá tenemos la cabecera, nombre, apellido, edad y las dos filas que tenía. En la lista de contacto contiene las tuplas de 3 elementos. El primer elemento en el ejemplo anterior es el nombre, el segundo es el puesto de trabajo y el tercero es el correo electrónico. Entonces podemos ver que cada tupla como una fila y cada posición en la tupla como una columna, ¿sí? Entonces el nombre es una columna, ¿cómo se dice? El puesto de trabajo creo que dice, ¿sí? Es la segunda columna y el email es la tercera columna. Y cada una de estas tuplas es una fila. Al abrir y crear el archivo tenemos que usar el parámetro newline para que interprete bien los caracteres contenidos en los datos, sobre todo si contienen saltos de línea. Y bien, una vez abierto el archivo, creamos un objeto writer. Bueno, esto es más o menos lo que hice, está explicado un poco más. Continúo. Bien, acá abre el archivo. Acá seguramente estaban trabajando con Visual y abrieron el archivo en vez de notas. Yo no tengo autorización para trabajar en Visual todavía con ustedes, pero si ustedes están trabajando en Visual, no hay problema. Creo que en un par de semanas me autorizan a mudarme a Visual. Bien, por otro lado tenemos la función reader. Recibe como parámetro un archivo abierto en modo de lectura y el delimitador de columnas y devuelve un objeto reader, el cual es iterable. Una vez creado el objeto, el que llamamos lector, ya vamos a ver la diapo, podemos iterar sobre él. En cada iteración, el lector va a devolver una lista que representa a cada fila. Sí, como decía el ejemplo, entonces acá en lector tenemos el objeto reader y sobre él podemos iterar. Entonces acá en lector yo voy a traer nombre, profesión y correo y lo voy a mostrar. Yo en este caso tengo nombre, apellido, DNI. Voy a hacer lo mismo. A ver si acá más. Acá creo que está mal la diapo, ¿no? Es una R en realidad. Voy a hacer un ruido. Tengo que corregir todo eso y se los vuelvo a subir. Porque si no, online, /n. Bien, acá en lector voy a guardar el objeto reader. Es un csv.reader. Esto recibe el archivo y el delimitador. Entonces acá en lector, digamos, yo tengo un objeto iterable. Por n en lector, vamos a hacer un print de n. ¿Por qué me sale error acá? A ver.
Ahí está. N es una, o sea, en el lector yo tengo todo esto en un archivo iterable. N va a ir tomando cada uno de estos y me lo devuelve como una lista, digamos. Lo que yo tenía acá en una tupla me lo devuelve en una lista. Nombre, apellido, edad, o si no, como hacía el ejemplo, que ponía 3 variables. N, B, S, no sé. Ejecutar esto y me devuelve las variables separadas. Pero es lo mismo. El lector, digamos, es un archivo iterable donde yo puedo ver. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Son muchas diapos. No les quiero abrumar con información porque seguramente hoy solo demos teoría, así no nos cansamos. Y el martes vemos práctica recién. Bien, como le dije acá al principio, vimos solo estas dos, esta la vamos a ver después. Hoy no, porque no tengo el archivo a mano. Sabemos todo esto, bien, pasemos a JSON. JSON básicamente es un objeto, pero del lenguaje JavaScript. Podemos verlo como un diccionario. Para estructurar la información se utilizan las llaves y se definen pares de nombres y valores separados por 2 puntos, ¿sí? Como en el ejemplo de acá. Apellido, Fernández, nombre, José Luis, área, finanzas, ciudad, Madrid. JSON nos permite trabajar con varios tipos de datos, admite cadena de caracteres, números booleanos, listas, etc. Python dispone de un módulo llamado JSON que cuenta con 2 funciones principales, una para codificar y otra para decodificar. Serialización o codificación es el proceso de convertir un objeto de Python, que puede ser, tienen que para Python todo es un objeto, entonces puede ser un string, una lista, un integer, un diccionario, convertir eso en texto en formato JSON. Existen 2 funciones del módulo que se usan para la serialización. Una es dumps, que recibe como parámetro un objeto. Devuelve una cadena en formato JSON que representa el objeto Python pasado como parámetro. Vamos a ver esto. Vamos a escribir acá un texto. Entonces vamos a importar. ¿Se ve o está la letra muy chiquita? Sí se ve. Ok. Vamos a tener datos. ¿Qué dice acá? Nombre, apellido, domicilio, vamos a poner un par nomás. Nombre. Tengo el diccionario con datos. Me fue acá espacio. Bien, y con dumps voy a convertir, digamos, ese objeto que es un diccionario en una cadena en formato JSON. Vamos a escribir acá, entonces, yo acá voy a tener guardada esa cadena en formato JSON. Será igual json.dumps y recibe datos. Y vamos a ponerle ¿cómo es? Que no me acuerdo el nombre. Indentación de 2. Solo para que se vea más lindo, si no se ve todo en una sola línea de código. Con esta instrucción. Con la otra sí se ve bien. Bien, y vamos a hacer un print de lo que quedó guardado, digamos, en esta variable. Print datos JSON. Ok, hice mal.
Ah, me falta una N. Eso tampoco va. Ahora sí. ¿Ven? Pero acá yo no creé ningún archivo, ¿sí? Solo estoy haciendo la serialización o codificación de un objeto de Python a una cadena en formato JSON. No estoy creando ningún archivo todavía. Bien, esto es lo que vimos acá. Nombre, apellido, edad. Creo que se me fueron los... Ahí está. Bien, después la otra función, hacer otra dumps. La función dump serializa un objeto a una secuencia JSON y lo guarda en un archivo pasado como parámetro. Entonces tengo que hacer un with open, crear el archivo, que en este ejemplo se llama simpson.json, les voy a indicar que voy a escribir. Bueno, le estoy poniendo un nombre a esa variable donde voy a guardar el objeto. Y con la otra instrucción, con json.dump, le estoy indicando, digamos, que ese objeto que está recibiendo por parámetro lo serialice a un objeto, a un archivo JSON. Entonces, ahora sí, con eso voy a crear el archivo. Voy a copiar esto acá. Y acá voy a hacer un with open. No sé, datos. Escribí mal. With open. Datos.txt. No, JSON, cierto. Que ya estamos trabajando con otro. Le voy a indicar que voy a escribir. A esto le voy a poner un alias. Vamos a usar archivo. Bien, entonces acá, con esta instrucción, JSON dump sin S recibe los datos, digamos, que en este caso es un objeto Python, un diccionario, y el archivo, que es archivo, se llama. Bueno, en la indentación para que se vea así bonito. Y este print ya no iría. Vamos a ejecutar esto. Y ahora acá me debería cargar el archivo JSON. ¿Dónde está? Acá. Y se ve igual que acá. Pero ahora, o sea, acá como le dije no estaba creando ningún archivo. Recién acá creé el archivo. ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo? No está muy difícil, ¿no? ¿Cómo quedaría sin indentación? Queda todo junto. Una sola línea de texto. Uy. Ahí lo borro. ¿Dónde está? Acá. Eso vuelvo a cargar. Ahí se ve. Queda todo en una sola línea de texto. No es obligatorio esto, digamos. Es opcional. Yo le agregué solo para que se vea más lindo. Vamos a agregarle. Ahora sí. Pues por otro lado tenemos la deserialización o decodificación, que es el proceso de convertir un texto en formato JSON en objeto Python. Sí, hace rato la serialización era un objeto Python a un texto en formato JSON y ahora es al revés, un texto en formato JSON a un objeto Python. Existen dos funciones del módulo que se usan para la deserialización. Uno es LOAS, deserializa una cadena que contiene un documento JSON en un objeto Python. Si la cadena contiene datos que no están en formato JSON, se lanza una excepción. JSON decode error. Y acá tenemos el ejemplo. Tenemos una cadena en formato JSON, que es como un diccionario, ¿vieron? Y acá la estoy deserializando. Y después que la deserializo, digamos, con esta función load, puedo ver que el tipo de datos de esta función var ahora es un diccionario. Lo convertí a un objeto Python, digamos.
Bien, y acá simplemente estoy accediendo al objeto escolarizado, como si fuera un diccionario normal. La otra forma de serialización es load sin la S, deserializa el archivo de texto con contenido en JSON y devuelve un objeto Python. Digamos que tenemos el archivo departamento con el siguiente contenido. ¿Sí? Como el que estábamos viendo acá, yo tengo este archivo con este contenido. Tengo departamento, nombre, director, empleados. Empleados como valor, digamos, tiene una lista de empleados y cada elemento de la lista es otro diccionario que tiene nombre y apellido. Entonces, si abrimos el archivo y utilizamos la función load de la siguiente forma, si voy a abrir el archivo, voy a deserializar, entonces ahora departamento, que antes era un archivo de texto JSON, ahora es un diccionario, es un objeto de Python. Y bueno, acá solamente estoy accediendo a empleados, que es una lista. ¿Se entiende eso? Sí, en la fórmula anterior, en load, ¿era var o era var la variable? Era var, hay un error. Es var. A ver, sería este de acá. ¿Dónde estoy? Claro, acá. Ah, no, es al revés. Voy a tener esto. Voy a hacerlo acá. En otro. ¿Qué copié mal? Hay unas comillas ahí. Ahí está. Este sería un texto en formato JSON. Entonces yo ahí lo voy a deserializar y lo voy a convertir en un diccionario. Vamos a ponerle dic, va a ser igual a json.load con S y ahí le paso datos. Y después que deserializo voy a printear el tipo de dato de dic. ¿Qué copié mal? Dic. ¿Qué copié mal? ¿Alguien lo puede ver? Creo que igual el problema debe ser las comillas. Creo que es al revés. JSON, load, datos. A ver, probemos con las comillas al revés. Esta es una simple. Tiene que ser simple. Esta tiene que ser doble. A ver. Ahí está. Era por el problema de las comillas. Entonces ahí me está devolviendo el tipo de dic que después que hice la deserialización queda en un tipo de dato diccionario. Y ahora vamos a hacer al revés. ¿Dónde estaba? Con load. Voy a tener un archivo. Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a importar JSON. Vamos a hacer un with open. ¿Cómo se llamaba el archivo? Datos. Entonces acá voy a guardar en D, va a ser igual a json.load. Y acá voy a mandarle el archivo, que es este archivo datos.
Es load sin la S en este caso. Y ahora, después de hacer eso, voy a printear el tipo de dato de D. Type D. Sí, en este caso solo eran variables, en lo que hice acá arriba, y acá estoy convirtiendo el archivo. Y también me debería decir que se convirtió a diccionario. Ahí está. Bien. ¿Se entendió esto? Creo que no hay nada más. No hay otro diapo más. Sí, no hay nada más. ¿Se entendió? Más o Sí, menos. sí. Ok. Igual con la práctica ya vamos a ir agarrándole un poco más la mano. Pero era mucha info de golpe, creo, para algunos. Em, La verdad que no los quiero abrumar con más información. Y que creo que no vamos a hacer nada más por ahora. A ver. No sé si vamos a hacer un ejercicio del TP. A ver, esperen que me fije que hay en el TP. ¿Ya descargaron el TP ustedes? Ah, sí, porque está es el mismo que el otro día, ¿cierto? A ver qué ejercicio podemos hacer. A ver, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio 1, aunque sea. Eh, ¿Pudieran hacerlo de excepciones? ¿Intentaron hacerlo solos? No quedó ninguna duda con el tema de excepciones. Igual el martes traigo más ejercicios, pero pues, si tienen alguna duda lo vemos ahora. O no hay nada para preguntar. ¿Les parece si hacemos un break y después hacemos el ejercicio 1? Ok, son Bueno. las 11:09, 11:20, continuamos. Bien.
Continuamos. Bien, vamos a hacer el ejercicio 1. Bien, acá nos pide crear una carpeta de nombre archivos en nuestro Drive y guardar o crear todos los archivos ahí que vamos a usar. Entonces vamos a hacer eso. Lo pueden hacer en otra carpeta, digamos. Yo preferiría hacerlo acá, pero para hacerlo más rápido, voy a hacer la carpeta acá. Que va a ser archivos. Bien. Por otro lado, nos pide montar la carpeta de Google Drive con este código. Y si no está montada, entonces la voy a montar. Entonces vamos a ejecutar esto. Porque bien, si yo toco acá, acá me va a cargar algo del Drive. Ahora lo vemos. Acá. Si yo accedo acá, ven, me pide que ejecute esta celda primero. Si no, no me deja acceder a las carpetas del Drive. Entonces voy a ejecutar esto. Bueno, que es lo mismo de arriba, solo que acá estoy preguntando si no está montada, entonces que la monte. Pero es lo mismo. Voy a borrar esto mientras se carga eso. Bueno, acá me pide el acceso. No sé si están viendo. Si se ve eso también. Permitir. Sí, se ve. Me aparece Drive. Ahora sí. Entonces, acá me salen las carpetas de mi Drive. Acá. Vieron, estas son todas las que tengo. Y acá está archivo, que es la que creé recién. Entonces, ahí yo voy a ir guardando los archivos que creé ahora. Bien. El ejercicio nos pide diseñar las siguientes funciones. Crear archivo de texto, abrir y mostrar el contenido de un archivo y guardar datos en un archivo de texto. El archivo estará en Google Drive, estará específicamente en esta carpeta. Entonces, para crear un archivo importábamos el open from input output import open. Entonces acá. Entonces ahora voy a crear una función para crear un archivo de texto. Def, pongamos crear archivo. Esta función va a recibir por parámetro la ruta donde va a estar ese archivo, digamos. Entonces acá pongámosle ruta archivo. Y acá sí vamos a crear el archivo, como ya sabemos. Vamos a llamar archivo. Va a ser igual a open. Acá iba, ¿se acuerdan? El nombre del archivo. En este caso yo le voy a mandar toda la ruta con el nombre, toda la cosa. Lo que voy a recibir por parámetro. Y le voy a indicar que voy a hacer una escritura. De esta manera podíamos crear o escribir un archivo. Entonces hago la escritura y después cierro. Archivo.close. Entonces ahora ya tengo creado el archivo. Con esta función voy a crear el archivo. Pero ahora tengo que llamarla a la función. La función se llama crear archivo. Crear archivo. Y recibe por parámetro una ruta. ¿Cuál va a ser la ruta? Que me lleve acá, hasta archivos. Y ahí además le voy a agregar el nombre, digamos, del archivo que voy a crear. Entonces va a ser barra, no, voy a poner acá arriba mejor, la ruta. Acá vamos a ponerle ruta. Va a ser igual a barra content
barra drive, barra mi drive, barra archivo, se llama mi carpeta, y ahí le voy a mandar el nombre que le pongamos, no sé, file.txt. Entonces, acá esto va a recibir una ruta. ¿Cuál va a ser la ruta? La que acabo de definir ahí. Y me va a crear el archivo acá, en esta carpeta. Ahí la perdí, acá, que no tiene nada. ¿Por qué me sale error acá? Acá está mal. Ahora sí, ejecutemos esto. Y se supone que ya se creó el archivo. Entonces, veamos acá. A ver, ahí está. No tiene nada igual, simplemente lo creé, pero no tiene nada. Un archivo txt vacío. ¿Se entiende eso de cómo hacer para crear el archivo dentro de una carpeta con esta ruta? A ver, acá ya me debería salir también. Ahí está, pero no tiene nada. La otra función que nos pide es abrir y mostrar el contenido de un archivo. Vamos a hacer eso, vamos a llamarle mostrar. También va a recibir la misma ruta de archivo. Sí, acá voy a hacer un with open para abrir el archivo y hacer una lectura. With open. Acá le voy a indicar que voy a hacer una lectura. Acá el alias. Y podemos hacer un RIA directamente. Archivo.ria. Y esto tiene que estar dentro de un print. A ver. Vamos a hacer este de acá. A ver. Vamos a hacer un read y directamente lo vamos a poner dentro de un print. O sea, vamos a leer todo de una. O pueden hacer un readline. Print de lo que me traiga. Entonces yo acá debería ya poder llamar a la función mostrar, que recibe una ruta y me va a hacer un print de todo lo que tenga el texto. Igual ahora no va a hacer nada porque mi archivo no tiene nada. Entonces ahora tenemos que poder guardar datos en el archivo. ¿Por qué me sale error acá? A ver, vamos. Falta una R. Gracias. Ahí está. Entonces ahora vamos a definir la función guardar datos. Guardar datos también va a recibir una ruta. Vamos a hacer open. Que voy a abrir lo que estoy recibiendo por parámetro, ruta archivo. Y le voy a indicar que voy a hacer escritura. Entonces acá voy a hacer, o puedo definir una variable, por ejemplo. Vamos a ponerle texto. Sería igual a primera línea. Barra segunda línea. Entonces acá sí voy a hacer archivo.write. Archivo.write. Y le voy a pasar el texto. Entonces ese texto lo va a escribir en ese archivo que está recibiendo por parámetro. En la ruta del archivo que está recibiendo por parámetro. Y también me está faltando el close. Recuerden que acá arriba yo no hice el close porque usé un with open. Entonces eso lo hace automáticamente.
pero acá no estoy usando with open, entonces sí tengo que hacer el close. Bien, entonces ahí ya tenemos, creamos un archivo, leemos, guardamos datos, un dato en particular. Vamos a ejecutar esto. Mostrar, ¿qué pasó? Ah, es que no tiene nada, que no. Vamos a guardar datos. Guardar datos en esta ruta y después lo voy a mostrar. Ahora sí, vamos a cargar esto de nuevo. Y ahí quedó guardado. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Bien. El resto de los ejercicios se los dejo para ustedes. Intenten hacerlo y el martes vemos si hay dudas, si quieren que resuelva alguno yo. Bueno, hoy les voy a traer la resolución del coloquio que les quede debiendo de hoy. Y también ya les voy a explicar, le voy a dar las pautas para el proyecto final, el martes. Este archivo está sí, está en la carpeta. Bien. Entonces, le quedan todos estos ejercicios para intentar hacerlos ustedes. Cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp y si no, el martes lo vemos. ¿Hay alguna otra duda? Sí, después nada más faltaría las diapositivas corregidas, ¿no? Sí, eso voy a anotar ya para no olvidarme. Corregir diapos. Sí, le voy a avisar directamente al profe que los hace, para que se los corrija a todos los profes. Sí, pues la Bueno, verdad me perdí un poco. sí, yo las vi hace un rato que estaban desordenadas algunas diapositivas. Y Sí, dije, bastante desordenado. los chicos seguro la descargaron así, dije. Y yo la ordené, bueno, para dar la clase, pero ya mismo aviso que están desordenadas las diapos. Y algunas con errores. Bueno, si no hay dudas, si no tienen nada que preguntar, terminamos la clase por hoy.